¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video lo que vamos a hacer es ver la clase de utilidad mat. Pero antes tenemos que aprender un nuevo concepto, que es el concepto de métodos estáticos. ¿Qué son los métodos estáticos? Son aquellos métodos que pertenecen a la clase y no al objeto. ¿Qué significa esto? Nosotros hasta ahora, para poder acceder a un método, primero teníamos que crear un objeto y posteriormente podíamos acceder a sus métodos. Los métodos estáticos no es necesario crear un objeto y se accede directamente con el nombre de la clase utilizando el operador punto y el nombre del método. La clase mat, que es la que vamos a ver ahora como clase de utilidad, todos sus métodos se acceden de esta manera, ya que sus métodos son estáticos. Posteriormente lo que vamos a hacer es incorporar a nuestro programa de red social un método estático para ver cómo se crean dichos métodos. Así que a partir de ahora vamos a ver el ejemplo para que se entienda mejor el concepto de método estático y veamos aquellos métodos que tiene la clase mat. Bien, vamos a comenzar a ver de qué se trata la clase mat y los métodos estáticos. Lo que hemos hecho es crear un paquete que se llama mat, que adentro tiene la clase que va a ejecutar nuestros ejemplos de métodos estáticos de dicha clase. Esto lo hacemos simplemente a los fines prácticos de tener una clase separada de lo que es nuestra red social de mascotas. Y luego lo que vamos a hacer es incorporar métodos estáticos a nuestra red social de mascota. Ya vamos a ver cómo hacemos dicha acción. Bien, para comenzar a hablar de la clase mat, lo que podemos decir, como habíamos mencionado, es que todos sus métodos son del tipo estático. Es decir, que nosotros utilizamos el nombre de la clase, punto, el método al que nosotros queremos acceder. Recuerden que habíamos dicho que son métodos de clase y no métodos de objeto, por lo tanto no es necesario crear un objeto del tipo de la clase mat. Si nosotros accedemos al método, por ejemplo en este caso, al método que nos permite determinar el valor absoluto de un número, con la tecla control y haciendo clic sobre el método, vamos a ver que la clase ya tiene especificado el método y que se declara de tipo público, de tipo estático, nos dice el valor que va a retornar, el nombre del método y cuál es el parámetro que recibe cuando uno lo invoca. Fíjense que si seguimos observando, tiene un montón de métodos esta clase, pero todos sus métodos son del tipo estático, quiere decir que no es necesario crear un objeto. Nosotros ahora vamos a ver algunos de los métodos, no todos, pero sí por ahí los más conocidos son los que más se utilizan. Vamos a hablar, como dijimos, del método que nos permite obtener el valor absoluto de un número. Vamos a hablar del método que nos permite determinar el seno de un número, del que nos permite determinar el coseno de un número, de aquel que nos permite determinar la tangente, también el logaritmo, otro método que nos permite ver la potencia, es decir, elevar a una potencia un número. Luego tenemos el que nos permite redondear un valor en caso que sea necesario. Y por último vamos a ver un método que lo que nos permite es obtener un número aleatorio en caso que nosotros necesitáramos un número único o aleatorio en nuestro programa. Ahora sí, lo que vamos a hacer es colocar los puntos de parada para ejecutar nuestro programa en modo debug. Y lo vamos a ejecutar. Vamos a colocar la salida por pantalla en la parte inferior de NetBeans para que nos quede más cómodo. Y ahora sí, comenzamos a ejecutar paso a paso nuestro ejemplo de la clase mat. Fíjense que nosotros le pasamos el valor 2.3 en negativo y le solicitamos que nos dé el valor absoluto. Si nosotros lo imprimimos por pantalla, fíjense que hemos obtenido el valor absoluto. Ahora le vamos a decir que queremos obtener el seno de 0,5. Obtenemos el seno de dicho valor. También vamos a utilizar para obtener el coseno de 0,5. Fíjense cómo vamos imprimiendo los valores por pantalla. Ahora le vamos a decir que queremos obtener la tangente de 0,5. Luego le vamos a decir que queremos obtener el logaritmo de 2,71. De esta manera vamos obteniendo los valores, los vamos mostrando por pantalla. Ahora le vamos a decir que queremos elevar 2,3 a la 1. Luego vamos a decirle que queremos redondear el valor 2,5. Fíjense que redondea al entero más próximo. En este caso, 2,5 lo ha redondeado a 3. Y por último le vamos a decir que queremos obtener un valor aleatorio que nos brinde esta clase. Y fíjense que nos otorga un valor aleatorio. Y de esta manera terminamos de ejecutar nuestro ejemplo de la clase mat y algunos de sus métodos que permiten manipular, realizar operaciones aritméticas, etc. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo incorporamos a nuestra red social de mascotas un método estático. Para dicho objetivo lo que hicimos
fue agregar un nuevo paquete con una clase que le vamos a llamar a utilidad. Dentro de esta clase utilidad lo que vamos a ir haciendo es colocando todos aquellos métodos que nos van a servir para la totalidad de nuestro programa y que no es un método específicamente de una clase en particular como puede ser la clase de servicio mascota. En este caso lo que hemos hecho es un método sencillo que va a ser del tipo estático, es decir, lo vamos a colocar con la palabra reservada static, lo vamos a hacer público y lo que vamos a hacer es pasarle como parámetro una cadena y en el caso que tenga algún acento en sus vocales, ya sea mayúsculas o minúsculas, nosotros lo vamos a sacar. Para lo cual vamos a utilizar el método replace que ya habíamos visto de la clase string y la idea de esto es que nuestro sistema no acepta nombres, por ejemplo, de mascotas con acento. Entonces lo que vamos a hacer, antes que nada, vamos a abrir nuestra clase mascota, nuestra clase de servicio y nuestro programa principal. Vamos a bajar la salida por pantalla y vamos a ver cómo implementamos este método estático nuestro para poder borrar los acentos o las tildes de los nombres de las mascotas. Entonces vamos a ir a nuestro programa principal y supongamos que nosotros vamos a crear una mascota que de nombre se va a llamar Capitán con acento en la A. Recuerden que nuestro sistema no va a soportar acentos, entonces lo que vamos a hacer al momento de crear nuestra mascota, vamos a invocar mediante nuestra clase utilidad, la que hemos creado, y vamos a invocar al método borrar tilde. Y le vamos a pasar el nombre de la mascota antes de setearlo en el objeto que hemos creado. Entonces de esta manera vamos a poner un punto de parada en nuestras clases para poder ver cómo se ejecutan a medida que vamos avanzando con el programa. Vamos a colocar otro acá y ahora sí estamos en condiciones de ejecutar nuestro programa paso a paso incorporando un método estático a nuestra red social. Vamos a ejecutarlo. Fíjense que hemos parado en el método crear, le vamos a dar a avanzar. Bien, y llegamos al punto donde fíjense que nuestro nombre tiene acento. Entonces nosotros lo queremos sacar, vamos a invocar a nuestro método de utilidad borrar tilde y fíjense que si encuentra alguna vocal con acento va a cambiar por la vocal sin el acento. Básicamente lo que le estamos diciendo es reemplazar la letra con el acento por la misma letra sin el acento. Entonces de esta manera va a ir pasando vocal por vocal hasta que encuentre la que tiene el acento y nos va a retornar el valor. Fíjense que nosotros le habíamos pasado capitán con acento y ahora tenemos la palabra capitán sin acento. Es porque al ejecutar esta línea de código reemplazó la letra A con acento por la letra A sin acento. Ejecutamos, ya tenemos nuestro nombre sin acento y ahora sí estamos en condiciones de poder setearlo y quedarnos tranquilos de que no va a tener el acento. Seteamos cada uno de los valores y retornamos. Por último, vamos a imprimir los valores de nuestra clase mascota por pantalla y fíjense que imprimió nuestro valor sin acento. Nosotros originalmente se lo habíamos pasado con acento, luego de utilizar el método estático borrar tilde, ya logramos que nuestro nombre no tenga acento. Así que bueno, de esta manera vimos cómo incorporar un método estático con una funcionalidad a nuestra red social de mascotas. Espero que con los dos ejemplos les haya quedado claro el concepto de método estático. Igualmente, este concepto es mucho más profundo, donde los métodos estáticos tienen un montón de otros conceptos incorporados que nosotros no hemos visto. Pero con esto alcanza para poder entender la clase mat, que era lo importante en este video. Más adelante vamos a ver atributos estáticos y métodos estáticos y cómo se relacionan entre sí. Los espero en el próximo video de programación orientada a objetos.